En particular, este tema de la sombra y lo que vamos a ver hoy, que son formas de cómo integrarla, es lo que realmente nos va a hacer crecer para poder tener la fuerza que necesita nuestro ser en el cambio de nivel de conciencia. Anteriormente se pensaba que la meditación profunda, el hecho de estar cada vez más conectado con el ser superior o Dios, como cada quien le quiera decir, era lo que te ayudaba a ir evolucionando en el desarrollo del ser en el nivel de conciencia. Y hoy resulta que lo que te da la energía, que te permite brincar de nivel, es el trabajo de sombras. Y este trabajo de sombras se revela en el día a día. Vamos a trabajar en cosas cotidianas para que puedan ustedes identificarlo y trabajarlo. Y cuando estamos en meditación profunda, de hecho, ya hice cirugía al programa, se los presento al final, para ver los principios del mindfulness integral, o sea, ya pleno, para que vean en ciertos momentos de la meditación, en la parte cuando estamos ya en la conciencia testigo, ahí podemos encontrar también material de sombra y de todos los arquetipos que estamos viendo. Entonces, el chiste es que una vez que los ubicamos, los aceptamos o los podemos observar, ya los podemos gestionar con las herramientas que estamos viendo, ¿no? Pues bienvenidos. La sombra es un descubrimiento de Occidente, la cultura milenaria de Oriente, donde sale la meditación, donde salen muchas de las cosas que hemos estado viendo, tiene miles de años. La sombra tiene de Freud para acá. De hecho, el que descubre esto que le llaman el arquetipo de sombra es Freud, pero el que lo desarrolla y realmente lo lleva a los niveles que ahora los empezamos a trabajar es Carl Jung, que fue su contemporáneo. Y de hecho este fue uno de los motivos por los cuales empezaron a separar, ¿no? Porque Jung, digamos que fue alguien que se forjó a partir de la forma de ver del psicoanálisis de Freud y después empezó a tomar su propio camino. Entonces, pues el padre de la sombra, digámoslo así, es Carl Jung, y esto tiene 350 años. Es muy nuevo y todavía hay mucho descubrimiento, muchos hallazgos y muchas cosas que vamos a ir encontrando en este camino, ¿verdad? Bien. El tema de la sombra es muy interesante porque solamente lo podemos ver cuando hay un objeto que nos lo refleja. Al ser la sombra, ¿no? Por eso se llama sombra, es algo que está en el inconsciente y no lo podemos observar hasta que podemos encontrarlo afuera de nosotros. Y es donde podemos ver ese reflejo y decimos, ah, esto tiene que ver con lo que estamos entendiendo como sombra, ¿no? Así como algunas actitudes o comportamientos, cuando nos separamos de ellos y los observamos, podemos ver que tiene que ver con la voz del ego o con otro arquetipo como el de víctima, por ejemplo, o como el del controlador, que también lo hemos platicado. Igual es la sombra. Lo podemos ver cuando nos podemos separar un poco y en este caso vemos el reflejo. Por eso tiene que ver también en el esquema de el ego y la sombra, porque uno a otro se van nutriendo, ¿ah? Uno fortalece al otro. A partir del experimento del bosón de Higgs, que es cuando se habla de la partícula de Dios, no sé si lo recuerdan, hacen un gran colisionador en Europa y generan que dos partículas de energía choquen y producen materia. Entonces, le llaman la partícula de Dios porque hasta lo que habíamos visto en la teoría de relatividad con Einstein y sus sucesores es que la masa crea energía, ¿no? ¿Se acuerdan de la famosa ecuación? E igual a mc al cuadrado. Sin embargo, no se consideraba que la energía generara materia. Y en el experimento del bosón de Higgs se descubre que la energía también genera materia. Entonces esto nos cambia los paradigmas. Cuando hablamos de arquetipos, todos los que hemos visto, el de víctima, el de controlador, la sombra, el ego, más los que vamos a seguir viendo, esos arquetipos habitan en las partes profundas del inconsciente o en la parte media. Y con este descubrimiento de que la energía queda sombra,
al tener nosotros energía que está en nuestro cuerpo, inconsciente, generando ciertas fricciones, pues podemos pensar que también se materializa, ¿me explico? Entonces, hoy una pregunta que pudiera quedar por resolver es si todo esto que describimos como arquetipos, como construcciones mentales para crear un modelo, es algo que simplemente es como una referencia o es algo que se materializa. ¿Sí me explico? ¿Cómo se materializan las cosas? Por ejemplo, hablamos nosotros de que un tema emocional no resuelto, después vemos cómo se materializa en una enfermedad. O cuando guardamos pensamientos tóxicos en nuestra cabeza, en nuestro recuerdo, y no los resolvemos, también se materializan en nuestro cuerpo, ¿no? Como enfermedad o como alguna limitación. No todo es por eso, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con las etiquetas, ¿no? Ah, esta persona es muy enojón, por eso tuvo cáncer. No hay que ser tan simplistas. Sin embargo, si llegamos a entender ahora con la visión más holística del ser humano, holística es que todo está conectado con todo, que nos da unas perspectivas de mucho mayor crecimiento y desarrollo para seguir trabajando. Entonces, por lo pronto, cuando hablamos de la sombra, lo exponemos como un arquetipo que es parte de las construcciones mentales, como lo es el ego, como es la víctima, como lo es el protagonista, por ejemplo, ¿no? Y que son energías que están revoloteando por ahí en el inconsciente y que de repente cuando no se atienden, pues van teniendo una mayor virulencia, como es el caso de la sombra, en el momento que encuentran una forma de salir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se construye la sombra? ¿O cómo se conforma lo que llamamos como sombras? Acuérdense que cuando hablamos de sombra, hay dos tipos de sombra con las que estamos trabajando actualmente. La oscura, que tiene que ver con todo aquello que reprimimos o rechazamos de nosotros mismos y lo mandamos abajo de la alfombra del ser, por eso se va, lo tratamos de enterrar en el inconsciente, pero también existe la sombra blanca o dorada, que tiene que ver con virtudes o talentos que no encuentran en nosotros forma de expresión, ¿no? Si tú tienes un talento de cantar, de dar clases, de enseñar a otras personas, pero no tienen salida en tu vida, no se pueden expresar, generan lo que le llamamos la sombra dorada o blanca. Se convierten en una frustración que genera un conflicto a nuestra vida, a nuestra persona. Entonces, ahorita estamos hablando de las sombras, estamos hablando ya sea blanca u oscura, o negra o dorada, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el primer cuadrante, la formación de las sombras, entendiendo el modelo integral que venimos trabajando, en el cuadrante interior subjetivo del ser, ahí está la parte rechazada, la parte escindida, la parte que decimos, esto se va a lo profundo del basurero de nuestro inconsciente, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo penoso, doloroso, vergonzoso, ¿no? Es algo que definitivamente no huele bien. Y entonces, al hacer algo no deseado, lo escindimos, lo rechazamos. Pues ¿a dónde se va todo eso, verdad? ¿A dónde se van las ideas, los sentimientos no gestionados, no resueltos? Pues inconsciente. Acuérdense que la psicología moderna ya solo habla de consciente e inconsciente, ¿no? Y el inconsciente en diferentes niveles o profundidades. Entonces, hay algo que es muy doloroso, muy vergonzoso, que no lo quiero y lo destierro de mi persona, de mi ser, ¿sí? Y entonces es algo con lo que yo no quiero que se me identifique, con lo que yo no me quiero relacionar. Por eso ya no lo puedo ver en mí. Eso lo puedo ver cuando veo ese comportamiento o esa situación dolorosa que se genera en otra persona y a mí me genera una reacción. ¿Me explico? Me afecta. Entonces, esa es la manera como puedo identificar algo que está pasando en mí que yo creo que no tiene que ver conmigo. Y es parte de la problemática para el trabajo de sombra, es como el alcohólico anónimo. El alcohólico considera que todos son alcohólicos menos él. Entonces,
el principio de empezar una terapia para trabajar en el alcoholismo es reconocerme como alcohólico, es ser consciente de mi alcoholismo. ¿Sí me explico? Por eso ellos siempre que empiezan sus sesiones dicen, soy fulano de tal y soy alcohólico desde hace tantos años, porque además no se te quita la condición de alcohólico, ¿no? Dejas de ser un alcohólico activo, pero sabes que el alcohólico vive adentro y puede salir en cualquier momento, ¿no? Entonces la forma de empezar a generar esa terapia es reconocerlo y tenerlo presente, ¿no? Digamos que en este sentido la sombra, el primer paso es aceptarlo y reconocerlo. Como ustedes recordarán, hemos dicho que no podemos transformar aquello que ni siquiera reconocemos, ¿no? Entonces, la tercera dimensión de la sombra es, al ser algo que no reconozco en mí, que solamente lo veo en otros, pero no lo relaciono conmigo y no me interesa relacionarme con eso, y eso lo convierto en algo que es como un objeto, es lo rechazado, ¿sí? A ver, Juan, perdón, deja ver si te entendí. Venga. Yo soy alcohólica, pero no reconozco que soy alcohólica. Eso se convierte en mi sombra y empieza pues a hacer una sombra y a oler mal dentro de mi interior. No, en realidad lo del alcoholismo era una analogía. Sí, pero sí, yo sé que es una analogía. Tú sabes que también yo no tomo, ¿no? Pero me refiero a algo que yo no acepto de mí y que en realidad lo soy. Es Eso es lo correcto. que, sí. Es algo O sea, desagradable, ¿no? ajá, Doloroso, sí, traumático, que no quiero que se relacione conmigo. Entonces ok, yo no soy eso. Y yo no soy eso, es cuando lo veo afuera de mí, en el exterior como un objeto que no tiene que ver conmigo. Ahí es cuando ya se escindió, cuando ya el rechazo se convirtió en algo que no soy yo. ¿Sí me explico? Entonces, así es como se forma la sombra. Es algo que se origina en mí, que yo rechazo, lo veo en otros, pero no lo relaciono conmigo, como el alcohólico que tú dices, los demás son alcohólicos, yo no, y entonces lo veo afuera de mí como algo que no atañe a mi persona, ¿no? Esa cosa no soy yo. Por eso está en el cuadrante individual objetivo. Ese enejón, ese controlador, pues será otro. Ese no soy yo. Eso del controlador no soy yo. ajá, Esa cosa de la víctima no soy yo. Sí, se me hace fácil reconocer a todas las víctimas que hay a mi alrededor, pero eso no soy yo, ni se ok, relaciona conmigo, ¿no? Entonces, así se va formando la sombra en el transcurso de nuestro devenir de nuestros días, ok, empezando desde chicos. De hecho, se va conformando conforme se va haciendo el mismo ego. Por eso se va nutriendo uno con el otro. Acuérdate que el ego te trata de proteger. Entonces, hay algo que es muy doloroso, muy difícil para ti, lo manda a la sombra. ok, Mi papá me gritaba, mi papá me pegaba, mi papá era, o mi mamá era muy controladora. Pero cómo voy a decir eso de mi papá o de mi mamá? Entonces yo genero en el ego una capa protectora para sobrevivir a la neurosis, a la histeria, a la forma de ser controladora de mis papás. Y el ego me ok, rescata, ¿no? El ego me dice, te protejo. Pero ¿a dónde mando todo eso? Esos sentimientos hacia mi papá, mi mamá, esas ideas de que cómo yo puedo pensar así de mis papás, eso es lo que se va a la sombra. ¿Sí me ajá, explico? Y ok. Juan, Sí, oh, adelante, adelante. Buenísimo, qué bueno que están muy participativos ahora. Eso me anima, me gusta. sí, qué bueno. Y entonces eso lo mandamos a la sombra y tal vez esa es la razón por la que muchas veces las personas, por ejemplo, están rechazando a alguien inconscientemente sin darse cuenta que traen una sombra porque su mamá o su papá era así o por ejemplo su papá era un alcohólico y maltrataba a su mamá, entonces esta persona ahora rechaza y repudia a todos los alcohólicos inconscientemente sin saber por qué, dice no sé por qué, pero me causa un rechazo, no los puedo ni ver.
¿Será Sí, por eso inconscientemente traen el pensamiento, la sombra de lo que pasó cuando, cómo correcto. eran sus papás? Ok, Sí, buenísimo. muy Y bien. todos vamos cargando sombras. Ujú, Entre más quedan en la profundidad del inconsciente, se van haciendo más grandes. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa con la sombra? Es un ejercicio que hacemos en los talleres vivenciales. Tú pones una luz que te alusa, tú vas alejándote de tu sombra. ¿Qué pasa con la sombra? Se va haciendo más grande, ¿no? Se hace como un monstruo del tamaño ujú, de la habitación. Pero cuando ujú, te volteas y te regresas y te vas hacia la sombra de la proyección, se va haciendo chiquita, 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 hasta que queda de tu tamaño o más chica. Ese es ujú, un buen ejemplo de lo que pasa cuando nosotros la reconocemos. ujú, Un monstruo que sentimos que nos quiere carcomer, que nos va a pulverizar a nuestro ser, porque ha ido creciendo, creciendo, dado que lo he ido ignorando, 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 o no reconociendo. En el momento ujú, que yo me volteo y lo veo a los ojos, se hace de mi tamaño o más chico. Entonces ya no es un monstruo, ya es algo con lo cual yo puedo trabajar. Entonces, ujú. ese es el primer movimiento. Lo Ok, reconozco afuera para entonces empezar a gestionarlo con alguna de las metodologías que vamos a ver. A mí me gusta mucho esta que les voy a explicar ahorita, que es la 3-2-1, porque lo puede y, hacer de inmediato. Ujú. y Juan, y en ese momento en que yo asumo esa responsabilidad, sigue estando en la sombra, pero ya la integro a Exactamente, ese es el punto. La sombra no desaparece, porque son ok, partes de nuestra persona que siempre están ahí y ajá, tienen un propósito, de hecho. Sin embargo, al ser atendidas, se quedan, las haces conscientes y entonces ya las puedes integrar a tu vida. ok, Eso es lo que, ok. eso, de hecho, eso es lo que buscamos con este taller de hoy, que Y puedas reconocer e integrarlas. reconocer e integrarlas. Y eso, bueno, ya decirme más allá, ¿no? Es como que es la aceptación de tu propia persona y obviamente de tu ser consciente o la madurez. Exacto, la película, todo esto empieza con la aceptación. ¿Y por qué no me dijiste esto cuando yo tenía 20 años? Lo mismo dije yo cuando me lo dijeron. Empieza con el reconocimiento y después la Ajá. aceptación y después ya lo podemos gestionar. Reconoces, aceptas, gestionas y transformas Es correcto. Rea- para reaprender, ¿no? Y emprender de manera diferente. Sí, porque fíjate que la sombra es una energía fuerte, Ajá, importante, y tiene mensajes para ti también. claro, claro, porque Entonces, soy yo. por eso te da la energía que necesitas para el cambio de nivel de desarrollo en la conciencia. El trabajo consistente con las sombras de cada uno nos ayuda a concentrar esa energía que vamos a necesitar para el cambio de nivel cuando entramos a lo de ¿se acuerdan del camino del héroe? Ajá, Para dar ese brinco, ¿no? Que nos cambia del yo que era al yo nuevo, digámoslo así. Ese brinco no te lo da ya la meditación profunda ni la oración, te lo da la sombra, porque es como haberle tapado los agujeritos a toda la tubería donde fluye esa energía que te va a permitir la fuerza para dar el brinco, el salto cuántico. Ujú, ujú. oye, pero aquí, o sea, todo eso, todos esos clichés o esas categorías, ¿no? De no seas marica, tú eres hombre, No ¿sí? llores. O aguántate como los meros machos, o tú eres mujer y no sé qué, no sé qué, te va, o sea, estamos en el hoyo y seguimos cavando, como para decirlo de una manera coloquial. O sea, te va sepultando a ti misma, a ti mismo, ¿no? Porque son cosas que, como si fueran los sentimientos algo malo, cuando el sentimiento eres tú. Bueno, este es un tema. Tú no eres los sentimientos, eres el que No, no, siente. no. Es lo que sientes, o sea, ese Sí. sentimiento, sí, 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 perdón, me Igual que las expreso muy. ideas, no eres la Ajá, idea. Entonces, te casas con la idea, el hombre no llora, y entonces te conviertes en la idea y se disasocia tu ser pensando que eres lo que piensas. Entonces, no somos exactamente. lo que pensamos ni somos lo que sentimos. Sí, Somos los pensadores
o los que sentimos. Sí, pero Como no los es que que esté mal. soñamos, no el sueño. Sí, porque ahí te bloquean, ¿no? Y pasa, no sé, el sentimiento pasa como si fuera malo, Ujú. como si Ay, eso que estás sintiendo fuera malo, cuando en realidad, pues es algo que debes canalizar o también a nivel intelectual, como si tu imaginación estuviera en un segundo o tercer plano, cuando la imaginación enriquece tu inteligencia y tu conocimiento, ¿sí? O sea, esto lo por vamos eso, a ver, ahora que lo mencionas, todo el tema que tiene que ver con emociones son los módulos que vamos a desarrollar de lo que se llama ahora la línea emocional o la inteligencia emocional. La idea es, una vez que yo identifico las emociones, ¿cómo las gestiono? No todas las emociones tienen que ver con sombra, ¿no? ajá, Eso lo vamos a ver. Igual la parte que tú decías ahorita de los pensamientos, vamos a incluir la parte de tipo mindfulness, pero integral, para que podamos gestionar los pensamientos. O sea, ya que reconocí que eso que yo tengo es un paradigma, es un pensamiento o nació de un pensamiento, ¿cómo lo rastreo y lo gestiono? ok. ¿Sí? Que no todos son de sombra. Entonces, No, esta herramienta es para darnos cuenta de que lo que nos está pasando tiene que ver con sombra, lo valido, lo reconozco y entonces ya lo gestiono. No todo es sombra, ni todos son temas de emociones, ni todos son temas de víctima, ¿no? Normalmente digamos que se hace un embrollo bien bonito, ¿no? Como un estambre en el inconsciente donde todo se conecta, la sombra, el ego, la víctima. Entonces, yo puedo generar un comportamiento de víctima que puede estar sustentado en una sombra, en una situación de sombra no resuelta, y a su vez me puede generar emociones tóxicas. Entonces, toman esa fuerza los tres, digamos que los tres arquetipos que hemos estado platicando, ¿no? Pero así como pueden tomar su fuerza y ser un monstruo grandísimo, así los puedes disolver, ¿vale? Entonces, un desarmador es para un tornillo, si es plano, que tiene nada más una rendija. Si es de cruz, pues vamos a necesitar un desarmador diferente. Un martillo es para un clavo, ¿no? Una llave de tuercas es para una tuerca. Entonces, la idea es que ustedes vayan teniendo un portafolio de herramientas cada vez más amplio para que puedan gestionar temas de sombra, temas de ego, temas de víctima o temas de controladores, por ejemplo, que son los que ya hemos venido viendo, ¿no? ¿Sí les suena? sí, Sí, sí. sí. Y hay un cuarto paso que no está en la práctica 3-2-1, que es la que vamos a ver hoy, que tiene que ver con la dimensión sistémica de la sombra, que es donde pudiéramos encontrar las sombras colectivas. Por ejemplo, los mexicanos somos tranzas. Eso ya es una sombra por ser mexicano y del país, ¿no? Entonces, ¿cómo gestiono una sombra colectiva que esté en el entorno? Entonces, aunque el método que vamos a ver trabaja en estas tres dimensiones, yo abrí esta cuarta para que puedan ver que en las organizaciones también trabajamos metodología de integración de sombras. Por Ok. ejemplo, una empresa que se ha venido desarrollando en base al cochupo, en base a la corrupción, en base a la tranza, y de repente quiere recomponer el camino, pues ¿cómo le vamos a ayudar, ¿no? Para que sea una empresa ética, honesta, con un propósito superior, si se hizo a partir de puros cochupos, ¿no? Entonces, necesitamos, si diera el caso, pues trabajar a un mayor nivel de profundidad para poder lograr esa transformación, como lo comentaba Lourdes, o como lo hemos platicado, ¿verdad? Bueno, ¿dudas en cómo se forman las sombras? Lo que nos pasa en lo Solamente, individual, luego nos pasa en lo colectivo cuando es sumado por muchos. Dime, Adriana. ok, precisamente de eso te iba a preguntar lo que estás hablando ahorita. Sí, Ahí es donde entra lo transgeneracional. sí, e incluso lo sistémico. Por ejemplo, si Ujú, estamos en una organización que no tiene valores, ujú,
y yo acabo compartiendo esos antivalores, el entorno, ¿no? Influencia a mi persona. Ujú. Y visto desde la otra forma, la persona también influencia a su entorno. Normalmente el entorno es tan fuerte que te absorbe, que te come, ¿no? Ujú. Tú estás en una empresa donde la forma de trabajar es en base a sin principios, en base a abusos, en base a corrupción. Lo más seguro es que o te haces corrupto o te sales de ahí. Ujú. O si tú quieres transformar esta organización en una organización honesta, lo más seguro es que te chispen, ¿no? Sí. Porque uno no le hace sentido al otro. Cuando la mayoría genera una cultura y valores, pues ya es su sistema. Es la manera Ujú. como sobrevive ese sistema. Y ahí Ujú. estamos hablando ya de la sombra colectiva. Ujú. Queremos, si queremos cambiar esa cultura, que es todo un tema, pues empezamos por reconocerla, aceptar que somos corruptos y por eso no lo hacen. Es tan doloroso que prefieren no tocar ni el punto normalmente, ¿no? Se Ujú. necesitaría mucha madurez del líder que puede generar la gestión del cambio para que lo reconozca y lo quiera hacer. Ujú. Me ha tocado a mí un caso, cuando menos ya de este tipo, que salió exitoso. Esto fue como por el 2008. Gracias a ese caso yo estoy haciendo esto. Mm, qué Una bien. empresa que se Digo, formó, qué bien, porque gracias a eso estás aquí. oh, claro, una empresa que se formó en base a fraude, le cobraban a la gente en el recibo telefónico un seguro que nunca compraba. Entramos a esa empresa a apoyar porque era tal la supuesta venta que tenía que no había forma de entregar toda la paquetería que demandaba. Y entonces cuando nos invitó una amiga a colaborar con ella para temas de logística, fíjate, y de marketing, resultó que todo era un fraude. El 95-98% de todas las ventas no eran reales, pero a la gente le cobraban y no tenían forma ni de reclamar. Entonces el trabajo fue pues, decir a los dueños, oigan, pues su empresa está haciendo un gran fraude. Tenemos dos opciones, se hacen mensos y siguen haciendo el fraude y nosotros nos vamos de aquí, Ujú. o re, retomamos la empresa y la hacemos que funcione de acuerdo a normas pues éticas, a normas de una empresa que haga Ujú. esto de manera normal. Ujú. Pues mira que fue una decisión difícil para los dueños, porque ganaban muy buen dinero sin hacer nada, dejando que las cosas siguieran. Y dijeron, no, le entramos al paquete. Y uno de los socios fue la persona que después me empezó a capacitar a mí, que es el fundador de Capitalismo Consciente en México y Wow, asociado de Kaufman y de Raquel Soya. Pero bueno, en qué este bien. esquema nos tardamos un año en preparar la infraestructura para que se pudiera hacer el cambio, y Telmex, que era un beneficiado del fraude de la empresa, dijo, miren, si me demuestran que esta empresa puede funcionar de manera correcta sin hacer fraude, a mí me interesa la empresa y yo la compro. Y al segundo año la acabó comprando Telmex. A la fecha la empresa existe, no ha trascendido mayor cosa, pero bueno, sigue funcionando. Se llama Wow. Medical Home, de hecho. ¿Cómo se llama? Medical Home. Mm, Es ok. una asesoría telefónica las 24 horas con doctores, en teoría, con un software que te permiten detectar si lo que te está pasando no tiene que ver con una emergencia, que te tengan que mandar una ambulancia porque está en riesgo Ujú. tu vida. O sea, Ujú. ya cuando le dimos la vuelta, resultó ser un servicio muy interesante. Y Ujú. la gente se inscribía y pagaba 70 pesos al mes y por medio de su recibo, y tenía este soporte de un grupo médico que lo apoyaba por teléfono para decirle qué hacer en caso de cualquier situación, ¿no? O una asesoría, Ujú. oiga, mi medicina tiene estos elementos, ¿qué reacciones secundarias tienen, no? Cosas desde esas hasta detectar una posible emergencia. Y también se les daba una tarjeta de descuento en servicios médicos, ¿no? Eso era. Y Ujú. entonces empezó con un gran fraude y después pues, pudimos recomponerlo, y gracias a que la chamba se hizo bien, pues ya me invitaron a conocer estas cosas que estamos platicando ahora. De hecho, esto no Qué fue en el bien. primer año, esto fue en el segundo año, ya que terminamos todo lo que es la empresa consciente y los programas de coaching de este tipo. Entramos al modelo en el cual se creó ese modelo de empresa consciente, que es el modelo integral, que es el que estamos viendo,
y ya entré yo a un programa que se llama Práctica Integral de Vida, otro año, que ya lo hemos ido aderezando con lo que va saliendo nuevo, que es lo que le estoy yo dando en estos materiales. Okay. Bueno, ya vimos cómo se hace la sombra. Ahora, ¿cómo la traigo de regreso para poderla integrar? ¿Ah? Que es la parte que vamos a trabajar ahorita y que es la parte realmente importante. Ok, primero identifico eso que fue rechazado. Es decir, cuando yo encuentro una situación que me afecta de manera exacerbada en otra persona, digo, ah, caray, eso es algo mío. Entonces, lo reconozco, ese comportamiento, esa situación que me afectó tanto, no, que me movió, es un tema no de la otra persona, es mío. Entonces, ahí es donde yo primero lo identifico. ¿Cómo lo empiezo a trabajar? El primer paso es lo describo. ¿Cómo es? ¿Cómo lo percibo? Si lo pudiera pintar, ¿cómo lo pintaría? Oh, es que parece un monstruo, ¿no? Parece algo que me quema. Es algo más grande que yo. ¿Sí me explico? Describo eso que me disgustó tanto o que me afectó tanto, acorde a cómo lo perciba. Ese es el primer paso. Lo reconozco y lo describo. ¿Qué es eso? Porque es como si lo viera afuera, como un objeto, ¿no? El segundo paso es generar una relación con eso que acabo de descubrir. A ver, ¿por qué eres así? ¿De dónde saliste? ¿Qué me quieres decir? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué te hace ser tan virulento como si platicaras como estamos platicando nosotros? Con una segunda persona, con un amigo, como si te sentaras a platicar con eso que acabas de describir. ¿Por qué me lastimas tanto? ¿Por qué no me dejas crecer? ¿Qué te hace pensar que te necesito? ¿Para qué estás ahí? ¿Me explico? Generas una conversación. Como si yo me sentara con Marcelo y le preguntara, oye, Marcelo, ¿qué es lo que quieres hacer ahora con tu vida? ¿No? ¿Qué es lo que te parece valioso en este nuevo ciclo que estás por hacer? Entonces le empiezo a preguntar para entenderlo, para tratar de entenderlo, de comprender de dónde salió, desde cuándo estás ahí. Y entonces genero una relación con este tipo de conversaciones que ya veremos que se puede hacer por medio de escribir o por medio de hacer una técnica que se llama la silla vacía, para poder sacar el mensaje por el cual esta sombra sigue ahí conmigo. Y esto es lo que ya, hicimos con los miedos, ¿verdad, Juan? de hecho, el proceso de gestión del miedo que yo les propuse tiene que ver un poquito con este modelo también. Lo reconozco, saco la información y lo integro, porque el miedo por sí mismo no es malo, la sombra tampoco. El miedo está en nuestro sistema de alarmas. Hay algo que puede salir mal, ojo, ¿no? Atiendo la alarma y entonces ya gestioné el miedo, ya lo atendí. La sombra todavía tiene un poquito más de trabajo porque lo describo, me relaciono con eso y luego me convierto en eso para entonces poderlo integrar. Explícame cómo me convierto en eso. Y de hecho lo vamos a hacer ahorita. Okay. Por ejemplo, si esa sombra se generó a partir de un miedo que nació cuando yo era adolescente o joven, ¿no? Y ese miedo al fracaso me fue marcando y cada vez que yo tenía una oportunidad la boicoteaba porque qué tal si no soy lo suficientemente bueno, no lástima que no está Mario, pero por ejemplo, tomando ese miedo no atendido pudo haber generado otras sombras, ¿no? No ser reconocido, al éxito, y entonces eso mismo me va boicoteando en la vida cuando se me presenta una oportunidad y mejor no la tomo, hago algo para que no se dé.
Entonces, lo que hago en esta parte es que me convierto en ese miedo. En el miedo que reconozco como la sombra que me viene boicoteando para entender y comprender por qué está ahí y encontrarle ya su propósito. Y entonces, entendiendo que ese miedo no es más grande que yo, lo dejo que siga funcionando como un sistema de alarma, pero ya no que me boicotee la vida. Ahí es donde tapó el agujero. Y la sombra ya no me boicotea para el siguiente brinco que necesito dar en la vida. Y ahí es donde lo integras. Ahí es donde lo integras. O sea, no lo rechazo. Eso es parte de mí. No soy yo eso. Aquí ya no soy yo eso. Pero eso es parte de mí. Y ahí es donde lo reintegro. ¿Sí? Okay. Es una parte muy amorosa porque es la parte de la compasión de mí mismo. No compasión de, ay, pobrecito, sino de saber que esa es mi vulnerabilidad y la acepto y la recojo. Adelante, Marcelo. Y por ejemplo, si yo identifico que soy, por ejemplo, un controlador, Ah, buenísimo. lo identifico y ¿qué? ¿Y me convierto en eso? ¿Sí? ¿Sí? Si descubres una sombra que su raíz está en buscar ser el que tiene el control, te conviertes en el controlador. Así te vas a ver en todo lo que puede tener ese controlador y después ya lo puedes integrar a la parte de control donde tú te puedes sentir seguro sin necesidad de tener el control de todo. Entonces, la fuerza la va a tener el reconocimiento de tu vulnerabilidad, de que no podemos tener el control. Solamente podemos trabajarlo con lo que podemos reconocer en nosotros y lo que podemos hacer en conjunto con los demás. Pero lo que está afuera de nosotros y de los demás no lo podemos controlar, como tampoco podemos controlar a los demás. Y entonces ya yo sé que tengo, al ser consciente yo de mi sombra, ya la puedo reconocer y como ya la pude gestionar, ya puedo gestionar mis comportamientos de controlador cuando los voy reconociendo que van apareciendo, porque ya los puedo ver. ¿Sí me explicó? Y es importante no juzgarlos. Sí, creo que Mario está tratando de conectarse. Es correcto, no lo había visto. A ver, ahí viene Mario. Ah, ya no vamos a poder hablar mal de él. ¿Verdad? Ya no va a poder ser nuestro ejemplo favorito. Mario. Bueno, y por ejemplo, ¿puedo platicar una historia de mi persona y ver si lo estoy entendiendo bien? Sí, por supuesto. Por ejemplo, cuando yo era niña, mi mamá empezó a trabajar. Yo era muy, muy apegada a mi mamá. Entonces, eso me empezó a ocasionar mucho miedo cuando mi mamá no estaba cerca de mí. Oh, hola, Mario. Hay un ruido muy que puede sí, no sé. No sé de qué. Ok. Ya está. Ok. Y entonces me empecé a hacer una niña muy miedosa. Conforme fui creciendo, yo era, aparte miedosa, nerviosa. Todo me ponía de nervios, todo me daba miedo. Mis hermanos empezaron a decirme, eres muy miedosa, ella es muy miedosa. Fue la etiqueta que me pusieron todos en mi familia. Incluso mi mamá me protegía mucho porque yo empecé a ser la niña débil, la miedosa, hasta que llegó un momento, ahora ya de adulta, que reconocí eso. Dije, ¿por qué ha pasado esto? Y ya cuando era joven, de hecho, en ocasiones muy fuertes, donde había, por ejemplo, una persona enferma grave en el hospital y pedían en la familia, ¿quién puede ir a cuidar a este enfermo? Curiosamente, yo era la primera que decía, yo voy, yo lo hago. Y me empecé a dar cuenta de que en realidad no era miedosa y no era nerviosa. Y era una etiqueta que ellos me estaban poniendo. Y me di cuenta que en realidad sí hubo ocasiones que tenía miedo, sí hubo ocasiones que estaba muy nerviosa, pero era por la ausencia de mi mamá y empecé a identificar eso y empecé a superar ese miedo. Y de hecho en mi familia yo pienso que de las mujeres yo soy la única que ha tenido puestos de liderazgo, que se avienta a hacer cosas. La miedosa. La miedosa y mis hermanos ahora me dicen, es que eres bien aventada, es que no te detiene. Pues no. ¿Qué pasó a la niña miedosa?
Sí, exacto. Y para mí ahorita que estamos hablando de esto, digo, ok, tal vez yo pasé este proceso de darme Sí, cuenta claro. cómo esa sombra, lo que yo había pasado de niña y aparte lo que todos mis hermanos me empezaron a etiquetar, yo lo venía cargando. Sí, 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 sí. Ok, Ese es ok. un excelente ejemplo de sombra integrada Ujú, que al tener lo que te generaba a ti el miedo, si no lo has gestionado, que aquí ya sería gestión del miedo, no tanto de la sombra, porque la sombra ya la integraste. sí. Eso que tiene que ver con lo que generaba ese miedo y ese nerviosismo, por ejemplo, para dar tus cursos en inglés, ¿no? Ujú, Es lo que te puede boicotear, que ya no es la sombra. En tu caso, ese es un buen ejemplo porque ya no es un tema de sombra, es ok. un tema de gestión del miedo. El miedo Ujú, siempre va a estar y está bien. Es alarma, ojo, sé más ujú, cuidadosa. No lo has hecho en inglés, tienes que poner más atención, tienes que tener más detalle en lo que vas a presentar. Te tienes que, ujú, te hace prepararte de una manera diferente, pero ujú, cuando lo atiendes, se te quita el miedo y empiezas a dar tu curso como lo diste maravillosamente bien. ¿Por ujú, qué? Porque ese miedo te ayudó a enfocarte en cómo lo puedo hacer. ujú, El problema de una mala gestión del miedo es cuando eso te obstaculiza o te boicotea para que no puedas hacer las cosas, para que no puedas. O sea, está clarísimo que la sombra no solamente la gestionaste y la integraste, sino además vas más allá, ¿no? Ahora vas a los hospitales y sí. vas, o sea, ya vas incrementando tu nivel de desafío porque eso te va haciendo ganar autoconfianza. Esa es la parte Ujú, maravillosa de la gestión del miedo, de la sombra, del ego. Vas ganando autoconfianza. Entonces se va sí. fortaleciendo la autoestima. Sí, y de hecho ahora en los hospitales, bueno, no voy a decir que fue fácil, las primeras semanas pues estuve en situaciones traumáticas para la persona que lo estaba pasando, para mí pues sentía que se me salía el corazón y súper nerviosa de en una situación muy grave de salud o darles la noticia a las personas, sabes que no te quedan muchos días de vida. Fue Wow. algo muy, muy fuerte, pero he aprendido a irlo superando y a ir aceptando y decir, el miedo que yo tuve siempre de morir en este trabajo es como agarrar al toro por los cuernos. Tengo que enfrentarlo. Y ha sido una experiencia que me ha ayudado a superar otros miedos, ¿verdad? Sí, cómo Pero no. bueno. Padrísimo. Y si te vas Ujú, un poquito, decimos que tu anatomía es, en tu anatomía, ¿no? En la historia de tu cuerpo encuentras la historia de tu vida. ujú, Así como en algunas áreas has logrado superarlo, incluso te has ido más allá a desafiar nuevos retos para crecer en eso que ya no te da miedo, sino que te da oportunidades de desarrollo. ¿No? ujú, Estás transformando el miedo en oportunidades. ujú. A lo mejor hay partes de tu vida que todavía no están resueltas donde se expresa ese miedo, ¿no? Y ese Sí, nerviosismo que al no estar gestionado, eso sí te puede afectar en la parte física. Habría que sí. ver en qué partes no está gestionando adecuadamente ese miedo o alguna sombra que Ujú. acaba manifestándose en, por ejemplo, en tu salud física. Y Oye, no creo que encontré nada. Pues no le sigas buscando, no va por ahí. Puede haber una situación congénita, puede haber una situación sistémica, puede ser otra cosa. ¿Sí me explico? sí, sí. Y creo que sí le he encontrado más cosas a través de estas sesiones y de este curso, he descubierto más cosas, pero esas son todavía mucho más profundas y más difíciles de superar para mí. Entonces, solamente le estoy dando tiempo, lo estoy trabajando y irlo sacando poco a poco. Conforme tú o nosotros vamos empezando a bajar en el conocimiento de lo que hay en el inconsciente, Ujú, digamos que ahorita al trabajar arquetipos, estamos llegando con una parte media de la profundidad del inconsciente. El aprender a gestionar estas partes te va a permitir seguir bajando cada vez a niveles de mayor profundidad que te sí, van a dar a su vez posibilidades de mayor crecimiento. sí.
Lo Bien. reconozco y sé que así va a ser. Entonces, es cuestión de irlo trabajando y seguir creciendo. Buenísimo. Marcelo, ¿alguna sombra que nos quieras compartir? Ahorita no. ¿No? ¿Alguna última de tu agrado o desagrado? Muy bien. Mario, ahí está. Mario, manifiéstate. Ahora. Se ausentó un momento. Lo sentó igual que Lourdes. Ahí está. Oh, ahí está. Sí, sí. No, Hola, buenas yo aquí- tardes. perdón. No, tú, Mario. Adelante, Lourdes, porque yo necesito 5 minutos porque tengo que contestar algo urgentemente. Ok. Ok, perfecto. Pues yo nada más una cosa conforme a lo que acabas de decir, Juan, que me queda clarísimo. Yo de alguna manera, y es algo muy personal y creo que lo estoy descubriendo en este segundo, es como que, oh, qué fuerte, como que rechazo y hago todo lo posible para que no se dé una relación con un hombre. Eso sí tiene que ver con sombra y y también puede tener que ver con algún otro tema que está ahí atorado en el inconsciente. Si sale ahorita, lo podemos empezar a tratar de gestionar, si te parece. Sí, y es como ahorita por lo que dijiste, ¿no? Y siempre tratas por miedo a que no se dé. Y yo dije, wow, ¿no? Y, y a lo mejor la relación que he tenido fue más por una protección a eso para protegerme. No sé lo que estoy diciendo, o sea, está saliendo como lo estoy sintiendo. No, espérame, ahorita lo trabajamos, tú tranquila, déjalo ahí, no se va a ir a ningún lado. No sé qué rayos se pintó aquí y creo que Para hacer el flecha. trabajo que vamos a hacer ahorita de sombra, en un ratito yo les aviso, vamos a necesitar, por el tema de que lo vamos a hacer a distancia, vamos a necesitar que tengan hojas blancas o un cuaderno que no sea el que usan para su trabajo normal del programa y una pluma o un lápiz, ¿vale? Porque Ok. lo vamos a hacer ahorita en una metodología que es escribiendo y probablemente, si el tiempo no lo permite, trabajamos con alguna sombra que alguien quiera poner al servicio de los demás y lo Esa hacemos la también de puedo otra poner manera. porque, esa la puedo poner, Juan, porque estoy sintiendo que, que la verdad es algo que deseo y es algo que quiero. Está Sin bien, embargo, lo bloqueo. ahorita vamos a O hacer sea, un trabajo muy sencillo como para tratar de identificar alguna sombra para ajá, que nos sirva para hacer el ejercicio. Y ok, de lo que identifiquemos, escogen uno ustedes, pues lo ponemos a trabajar como si estuviéramos viéndonos cara a cara, ¿no? En una ok, sesión particular, para vale. hacerlo de una manera diferente también, ¿no? Con dos metodologías diferentes. Bueno, Ok. en esto del consciente, del inconsciente y de la parte de la persona, ¿no? Tenemos en medio, ¿no? La relación entre lo inconsciente y la parte personal, lo que los americanos llaman como el self, ¿no? El yo, ¿no? De un lado tenemos la parte de la conciencia y de la otra parte la parte de la inconsciencia. Bueno, en esta parte, bueno, se habla de la parte individual también y de la colectiva. Me gustó esta gráfica porque por un lado presenta en esta, digamos que devenir dinámico, está la persona, que la primera capa que descubrimos o que podemos observar generalmente es la del ego, ¿no? Y tenemos a la persona, que es el yo, que está alimentándose entre el ego, la sombra y todos los demás arquetipos, víctima, todo lo que está en el inconsciente, que está en la parte del inconsciente. En realidad, hasta bien así, el ego también está en el inconsciente. Aquí lo pusieron como en la parte ponen el unconscious o el inconsciente como parte del círculo que envuelve a la parte de la persona. Técnicamente hablando, todo esto sería el inconsciente, ¿no? Todo lo que está en el círculo. Y luego aquí hay otro elemento que no tenemos, que está invitado a la fiesta, que es el animus o el ánima. Lo puse porque a lo mejor lo van a leer por ahí,
Y básicamente el animus o el ánima viene siendo la parte dual que tenemos las personas, donde el animus es la parte masculina que se encuentra en la parte interior femenina. Es decir, es la parte masculina de las mujeres. Y el ánima es la parte femenina que está en la parte masculina, o sea, en los hombres. Entonces, ambos tenemos energía masculina y energía femenina, independientemente de que los hombres tienen testosteronas y las mujeres más hormonas, pero ambos dos tienen energía masculina y femenina. ¿Estamos? A eso se refiere lo del animus y el ánima. En la parte femenina del hombre es cuando nos abrimos ahora con la inteligencia emocional, desarrollamos más esta energía y nos genera un ser más completo. Porque ya no solamente somos los que damos, también aprendemos a recibir, a sentir, a intuir. Y la parte más racional, más directriz de la parte masculina, también la tiene la mujer en su interior. Entonces, está bien simpático porque dicen, un hombre en su exterior es más duro, más firme, ¿no? Pero por dentro es más blandito, es más suave, ¿no? Porque está la parte femenina. Y la mujer en su exterior es más suave, ¿no? Más femenina, pero en su interior, que es donde está la parte masculina, es donde está toda esa parte directriz, toda esa parte racional, ¿no? Entonces, bueno, cuando estén viendo esto del arquetipo de la sombra, van a encontrar que se habla también del animus y el ánima. Por eso saqué esta gráfica, para que ustedes sepan a qué se refiere, básicamente, ¿no? Tanto el ego, como la sombra, como el animus y el ánima, se consideran que están en la psique. La psique sería lo que va conformando varios de estos arquetipos que estamos nosotros descubriendo, ¿no? Bueno, espero que no tengan dudas, porque este es un tema más para psicólogos, no era para mencionarlo. La forma cotidiana de reconocer una sombra en el ejercicio que también que vamos a hacer ahorita, tiene que ver con la frase que han escuchado mucho, lo que me choca, me checa. O sea, cualquier situación, comportamiento, actitud, o algo que me provoque una reacción a mí desproporcionada, eso es material de sombra. Ahí encontramos un brote de sombra. Blanca o dorada, no importa. Me da coraje que ese tipo está cantando y canta muy bien y le va muy bien. Ay, es una sombra blanca, porque como yo canto, pero yo no lo puedo expresar, eso me da coraje, ¿no? Envidia. O cómo es posible que López Tarso a sus casi 90 años quiere seguir actuando, ¿no? Y yo me hice contador y nunca pude hacer mi desfile de modas o mi carrera ¿no? de actuación, ¿no? Entonces, en vez de que me da gusto, me da coraje. Oye, si me da gusto, no es sombra, quiere decir que no tengo bronca con eso, quiere decir que ya lo estoy expresando también de alguna manera, ¿no? Mi creatividad, por ejemplo. ¿Cómo expresas tu creatividad? No todo es arte. Hay creatividad en acomodar las cosas en el súper. Hay creatividad en cómo acomodas tu despensa, tu cajón de la ropa, ¿me explico? Entonces, esta es una forma de darle salida a esa creatividad. No necesariamente tienes que hacer cuadros y exponer pinturas en un museo. Oye, yo no tengo forma, ese tema de lograr un orden perfecto, acomodando cosas, es una cualidad que yo tengo y no la puedo expresar ni siquiera en las latas de la despensa. Eso es la parte que me frustra, y entonces cuando encuentro algo muy bien hecho, ay, vieja creída, ¿no? Si me causa alguna reacción desproporcionada, y esto es muy importante que lo empiecen a llevar en su diario, en su journalism, porque acuérdense, en la medida que vayamos encontrando sombras y las gestionemos, vamos a ir concentrando nuestra energía para poder generar la fuerza que necesitamos
para el progreso o la evolución de nuestro ser. ¿Vale? ¿Dudas? No, creo que ya Clarísimo. encontré más sombras. Muy bien, Clarísimo. buenísimo. Clarísimo. Todo lo que nos cause una reacción desproporcionada. De hecho, la mejor forma de empezar a trabajar va a ser con cosas así sencillitas, cotidianas, y después ya vamos a ir perfeccionando el esquema para atender cosas mucho más graves como lo que dice esta Lourdes, ¿no? ¿Será por eso que he hecho a perder las relaciones de pareja? Porque, ¿no? No sabemos, ahorita sería inventar, pero habría que ver. Es una sombra, si yo veo una pareja feliz y me da coraje, ahí hay sombra. No. Si veo parejas que quieren, que hacen un esfuerzo, me genera a mí una reacción que es muy incómoda, eso es sombra. Pero si no es otra cosa, no es sombra. Que hay que gestionarlo también, sí, para que Lourdes pueda conseguir su pareja y autocompletarse y hacer su proyecto, sí, padrísimo, ¿no? ¿Dudas? Porque ahora Los sí que 5 vamos a minutos, entrar. Ujú. ya pasaron los 5 minutos de Mario. Pues déjalo estar. Ya le va a tocar mira, vamos a hacer el ejercicio y ya después son puras dudas y respuestas. Ok, aquí está el modelo propuesto para trabajar las sombras. Entonces, lo que vamos a necesitar hacer ahorita, antes de empezar a usar este modelo, es ahí voy a poner aquí, dejar de compartir, aquí está. Ok, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a hacer una pequeña ejercicio de visualización, de tratar de recordar algo que nos hace ruido, para ver si encontramos una sombra y la podamos gestionar cada uno en lo particular, y después si quieren hacemos uno como para hacerlo en público. Ok. ¿Tienes tú algo, Marcelo, que ya identificaste o quieres que hagamos un ejercicio para ver qué te sale? Hacemos el ejercicio. Ok. Adriana, ¿igual? ¿O tienes ya algo que lo traes Yo ya flor de tengo piel? algo identificado. Ya lo Sí. tienes, muy bien. Lu, ¿tienes algo o quieres hacer un pequeño ejercicio a ver si te aparece algo? No, pues tengo algo identificado, eso que planteé ahorita. Lo de la pareja no estoy seguro que sea de sombra, ¿eh? Ok. Gracias por decírmelo. Sí, ya sé que me altera. Pero ahorita Ya lo sé vemos, que me ahorita lo altera. vemos. Ok. Ok. Si ya llevan mucho tiempo sentados, les haría bien pararse ahí en su lugar, hacer 3 respiraciones fuertes, en las cuales empujan el aire. ¿Están cómodos sentados? Háganlo sentado. Y no vamos a hacer una meditación ahorita guiada, simplemente vamos a tratar de acordarnos en la última semana, no tiene que ser algo muy viejo, en la última semana, ¿en qué situación estuve que me sentí muy incómodo? Que sucedió algo que me hizo sentir con una reacción más allá de lo que normalmente yo tengo en lo que le llamaría mi control, ¿no? Que me hizo perder mi ecuanimidad. No tuve que, no es que haya tenido que golpear a alguien o gritar, digo, si eso es, pues también, obviamente ya apareció. Algo que te haya sacado de ti, que te haya roto tu paz y te haya afectado de una manera positiva o negativa, pero más fuerte de lo normal. Algo cotidiano, no tiene que ser algo que esté ahí en los añales de la historia de la infancia, ¿sale? ¿Por qué se los digo? Porque normalmente encontramos sombras en el día a día. E incluso les pudiera decir algo que les haya pasado recientemente hoy, ¿no? Pero bueno, démosle una semana. Entonces, recuerda de hoy, ayer, antier, ¿qué fue lo que más te exacerbó, que te generó una situación con la cual dices, ay, esa parte de mí no me encanta? ¿Lo escribimos o no? Ahorita nada más descríbelo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa situación que ahorita puedes tú compartir?
Sin decírnosla, descríbela. Estaba yo en mi casa y me habló fulano de tal y me sacó de quicio. O me cuestionó algo y no me gustó y hasta le dije o no le dije, nada más lo pensé. Este hijo de su padre, por cual que se cree. ¿Vale? Por ejemplo, Lourdes, con lo que te pasó de tu demanda laboral, probablemente eso te pudo haber detonado alguna sombra también, ¿no? Algunas situaciones no deseables, pero que fueron exacerbadas, ¿no? No, esa no, fíjate que gracias a Dios No fue tanto. no fue tanto, pero sí hubo una situación el día de ayer que vamos, me sacó de mis casillas. Buenísimo, eso, algo así, cotidiano, común y corriente. Ahora sí, platícanos, Lourdes, ¿qué fue lo que sucedió que te sacó de tus casillas? Uno de mis sobrinos le dio COVID y para cuidarlo se lo llevaron a casa de mi mamá. Y mi hermana, teniendo a su madre y a su hijo enfermo de COVID, porque obviamente contagió a mi mamá, se fue a su casa a dormir porque ellos iban a estar bien. Ok, ¿qué fue lo que te enojó en específico en esa situación? ¿Está muy bien? Me enojó la irresponsabilidad, ¿sí? De no asumir un compromiso que le toca. A tu hermana. A mi hermana, sí, obviamente. Ok. Eso es lo que te enojó muchísimo. Sí. Ok. En tu hojita, describe cómo fue ese enojo, cómo es. Si lo pudieras dibujar, ¿qué cara tendría? ¿Qué cuerpo tendría? Si fue una situación que te generó en alguna parte del cuerpo una reacción, ¿cómo fue esa reacción? Entonces, descríbelo al mayor nivel de detalle que puedas. Eso que está afuera de ti, pero que lo puedes ver ahorita. Sí. ¿Cómo fue ese enojo? Ajá. Juan, te soy muy honesta y tú me conoces, soy una persona muy tranquila, me cuesta mucho expresar mi enojo. Lo que sí siento en este momento es la necesidad de transmitirlo a alguien para que me Ahorita se va a escuche. poner mejor. Ahorita describe cómo es el enojo. El enojo es de hablar, de Escríbelo, decirlo. escríbelo, escríbelo. Yo te voy a seguir preguntando cosas, pero tú escríbelo. Porque vamos a trabajar dos metodologías. Una es cuando están solos ustedes y vamos a trabajar con la silla vacía, que lo vas a hacer platicadito contigo misma. Y otra va a ser escribiendo. ¿Por qué? Porque cuando escribimos se moviliza nuestra conciencia. Entonces, descríbeme el enojo. Ya vimos que fue un enojo. Un enojo por la irresponsabilidad o como tú digas y descríbelo. ¿Cómo es posible que esta gente pueda ser de esta manera? Sí, describe todo, descríbelo. ¿En qué parte de tu cuerpo te afectó? ¿Qué ideas se pusieron en tu cabeza? Todo lo que tenga que ver con cómo es el enojo. En el caso tuyo, Adriana, ¿qué fue? En mi caso fue una situación con la hija de mi esposo que vino a visitarnos. Entonces, ella recientemente se fue a vivir con el novio. No es una relación formal de matrimonio ya, pero de noviazgo viviendo juntos. Entonces vino a visitarnos, entró a la casa, estuvo un rato platicando, después entró a la cocina, buscó qué comer, comió, puso su traste sucio en el fregadero. Cuando ya terminó el día, se fue a su casa y me molesta que llegue y no limpie lo que ella haya ensuciado. Ok. Entonces, ¿Qué nombre le pondrías a esa situación? conchudez. Conchudez, perfecto. Ya está. Entonces, describe cómo es esa conchudez. Todo lo que hay alrededor de esa conchudez, cómo es, cómo piensa, cómo se comporta. Si te pega en alguna parte del cuerpo, ¿en qué parte del cuerpo la sientes? ¿Cómo la sientes? Descríbelo, es una descripción. Descríbenos la conchudez que te molesta o que te molesta, ¿vale?
Sí. Lo que alcancé a poner hasta ahorita fue como una punzada en mi estómago. Está muy bien. Después fue como dolor en todo el cuerpo y al final, Wow. que me acabo de enterar ahorita, al final se fue a mis pies. Ok. Y de repente en estos momentos siento mis pies bien pesados. Ok. Estás describiendo toda la Imagínate parte eso. física de cómo describes la conchudez, ahora la parte emocional y psicológica. Muy bien. Marcelo, tú que Ok. encontraste aquí reciente, tú no eres corajudo, seguramente viste al Atlante empatar con el Celaya y ya con eso. Bueno, hay varias cosas que provocan a lo mejor una reacción desproporcionada. Escoge una, Este, escoge una. Todos tenemos catálogo. por ejemplo, que mi hermano, tú lo conoces a Gerardo, ¿no? Ajá. Siempre ha leído, bueno, le ha importado muy poco, saber cómo están mis papás. Bueno, ya mi papá ya falleció, y ahora que está mi mamá, le habla cada 3 semanas, cada un mes, o bueno, pasado 2 meses, y ¿Cómo le pareciera que llamarías a le importa a muy ese poco. comportamiento que te molesta de tu hermano? Pues pues irresponsable y, ¿cómo le llamarían? Pues pues poco cariñoso, ¿no? Un poco Como interés hacia mi desinteresado. mamá, desinteresado, o sea, Ok. desinteresado. Des- Y me molesta porque en ese sentido yo creo que yo sí me preocupo y me preocupo mucho por mis papás, Claro. ahora por mi mamá, y él es todo lo contrario, ¿no? Pero lo chistoso es que cuando le habla, yo estoy aquí todo el tiempo y X con la mano, como que es mi obligación. Pero le habla a mi hermano y, ay, mi amor, no sé qué, no sé cuánto. Ah, Me pone ok. enojadísimo. Bueno, Es que tú estás muy visto. Ok. Describe en tu hojita cómo es ese desinteresado que te genera fricción, que te genera enojo, ¿no? Envidia, coraje, porque lo que tú quieras. ¿Cómo es eso que ajá, tú en tu mente llamas como el desinteresado, descarado, no sé, como tú le quieras poner, ¿sale? Pero descríbelo. ¿En qué parte de tu cuerpo lo sientes? Como lo hizo muy bien Adriana, la parte fisiológica, la parte emocional, la parte mental, con qué ideas está relacionado esa desfachatez del descaro, del desinterés, ¿no? ¿Cómo vas, Lourdes? Mira, en lo que escribí A está ver, Juan. contigo me faltó algo. Es un enojo hacia esa situación de irresponsabilidad. ¿Tú cómo le pondrías a ese enojo? Por ejemplo, a esa situación, Adriana dijo es conchudez, padrísimo. En el caso de Marcelo dijo, ya, lo que me enojó es el desinterés, ¿no? El descaro del desinteresado, que aparte todavía lo extrañan y lo premian. Bueno, tú ese enojo que acabas de descubrir, cómo lo bautizarías? Pues no asumir la propia responsabilidad. Es un enojo irresponsable. Ok, entonces descríbelo, ya lo viste, cómo opera en tu cuerpo, cómo opera en tu mente y cómo opera en tus emociones. ¿Qué Lo llevo, sentimientos te genera? sí, lo, Descríbemelos. Dime cómo son. Bueno, dime, escríbelos. ¿Cómo son? ¿Es un lo sentimiento llevo, caliente? ¿Es un sentimiento agresivo? ¿Es un sentimiento violento? ¿Es un sentimiento? ¿Sí me explico? Escríbemelo. No lo terapies al sentimiento, nada más descríbelo. Luego las ideas sobre ese enojo irresponsable. Descríbelas. ¿Qué son esas ideas? Ahorita es un tema de descriptivo, ¿vamos? Para que lo puedas prácticamente pintar. Haz de cuenta que estás haciendo un cuadro, una obra de arte sobre eso que es el enojo irresponsable de alguien. lo llevo más a la parte intelectual, a maquinar pensamientos Ajá. un poco maquiavélicos, aunque bueno, Exacto. Describe esos pensamientos maquiavélicos. Eso es lo realmente nutritivo del ejercicio. de cómo puedo llegar como a, a, A a querer aceptar. ahorcar a alguien. Fíjate, el pensamiento maquiavélico es lo que está Ajá. escindido, porque como una niña tan linda como yo, que ayuda a la gente, puede tener eso en su cabecita. Pero eso es lo que hay que sacar, es lo que está escindido. Entonces, descríbelo cómo es. Perverso, Pero maquiavélico, descríbelo. no,
no es, bueno, digo, dentro de lo que yo puedo llamar maldad, ¿no? Porque soy muy bondadosa, pero sí para decir, por ejemplo, en concreto con mi hermana, o sea, no la vuelvo a ayudar, no le vuelvo a mandar un quinto. Así ponlo, muy bien. Descríbelo, ¿no? Este sentimiento de enojo irresponsable me hace no querer ayudarla a ella ni a nadie. No, no, a ella. Estoy hablando como ejemplo. O sea, Ah, saca todo ese enojo sobre ese comportamiento que te molesta tanto. Después vas a ver que ese comportamiento lo vas a encontrar en otras personas que no son tus hermanas, pero lo que lo genera va a ser lo mismo que estamos trabajando. Entonces, al trabajarlo ahorita, lo vas a liberar en otras situaciones también. Por eso es tan importante que lo describas al mayor detalle posible. Lo que piensas con respecto a esa cosa tan desagradable de las personas que tienen un comportamiento irresponsable que te enerva y te enoja, lo que te hace sentir cómo es el sentimiento, y como lo hizo muy bien Adriana, a grado de detalle, lo que le pasa a tu cuerpo cuando encuentras a alguien que tiene esa pinche forma de ser tan irresponsable. Así, ¿se me explicó? Que no te dé, que no te cohíban tus palabras. Nadie lo vamos a leer, tú escríbelo en tu libreta. Adrianita, ¿cómo vas? Bien, yo pienso que bien, hasta hice un dibujito, así mira. Muy bien, a ver. No sé si lo alcanzas a ver, o está medio borroso, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Si eso fuera un monstruo, una cosa animada, ¿cómo sería? Está viendo del dibujo, muy bien. ¿Cómo serían los ojos? ¿Cómo serían los dientes de la conchudez? ¿Cómo es el cuerpo del conchudo? ¿Es gordo? ¿Es grande? ¿Es flaco? ¿Cómo es el cuerpo del conchudo? Lo puse más como una plasta, como algo que, como de esas veces que avientas algo contra la pared y queda así embarrado, así. Descríbelo, eso que me está diciendo, descríbelo, muy bien. No, maravilloso. Marcelo, aparte hasta divertido es, van a ver. Sí. Te pasas, Juan. Pero viene la segunda parte. Ahorita vamos a ver lo que sigue. Descríbenos, Marcelo, ese descarado, irresponsable, desinteresado, en tu caso, que todavía llega y hasta le aplauden y le mandan flores, ¿no? ¿Cómo es ese sentimiento de envidia? Me hace que me enoje, me hace que me sienta. Lo que te sientas, descríbelo cómo es, ¿vale? En mí, en lo físico, o sea, siento así como en el estómago, ¿no? Espérame tantito porque aquí tengo un perro que está ladrando. Ahí está. Y en el estómago, lo siento en el estómago principalmente, ¿no? En la parte física. Y me da coraje y lo describo como injusto, ¿no? Un comportamiento injusto, una situación injusta hacia mí, obviamente, ¿no? Claro, tomando yo como siempre el parámetro soy yo, ¿no? Yo soy normal, los demás son anormales. Me devaloran, está bien. Exacto. Síguelo describiendo muy bien, al máximo detalle que puedas. Ok. Es eso, que me siento que no estoy siendo valorado en lo que yo hago, y sobrevalora la parte que no hacen, ¿no? La parte que dejan de hacer. Alcanzo a percibir un dejo de envidia, descríbela, ¿no? Hijo de su pinche Mauser. Es la misma, no puedo decir eso, pero eso se merece más, porque además yo soy el que está aquí al pie del cañón, sacrificándose a toda la familia, porque el hijo de su madre nada más viene y hasta frijolitos le hacen. Eso ponlo, bueno, en tu forma de entenderlo. Okay. Mario, ¿estás ahí? ¿Sigues en tu llamada? Ok. Ya llenaste una hoja de la descripción así donde te puedas poner todo lo que puedes ver, lo que puedes, fíjate, ver de ese comportamiento espantoso que descubres afuera de ti. Ahora viene una parte bien padre. Pregúntale a ese irresponsable que te enoja, ¿por qué es así?
Entonces, les voy a dar una serie de preguntas a todos para que generen un diálogo con eso que describieron. ¿Y qué les dice? Apunten lo que les diga a cada pregunta. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué eres así? Por irresponsable. Wow, y a mí me ha dicho, porque me has dejado ser. Juan, estás en mute, no te oímos. Pues sí. Ya. Entonces, lo vas a dejar que hable. Después tú vas a hablar, pero ahorita lo vas a dejar que hable. Pon todo, escribe todo lo que creas tú que te pudiera contestar cuando tú le preguntas por qué estás ahí. Y después, otra pregunta. ¿Para qué estás ahí? Otra pregunta. ¿Desde cuándo estás ahí? Y la cuarta pregunta es, ¿qué me quisieras decir? A ver, ¿las vuelves a repetir? Por favor. ¿Sí? ¿Por qué eres así? ¿Para qué estás ahí? ¿Qué me quieres decir? Me faltó una, ¿verdad, Adriana? Sí. ¿Desde cuándo? La primera, ¿por qué eres así? ¿Para qué estás ahí? ¿Desde cuándo estás ahí? ¿Y ¿Desde qué me cuándo? quieres decir? Exacto, ahí está. ¿Desde cuándo estás ahí? ¿Tal va la plática amena? De que ya Oye, a veces, terminado. Sí, a veces da miedo que estar escribiendo esto y dices, no hay nadie aquí atrás de mí que me esté hablando. no, estos papeles son para ejercicio y después se van a la basura en cachitos o se queman. Ok.
Ok, el que ya no tenga más, el que no escuche más que le esté diciendo en esta conversación, con esto que descubrieron, ahora viene lo que tú le quieres decir. Todavía se está hablando, ¿verdad? Yo estoy bien ya. Ok. Entonces, Adrianita, tú puedes empezar a decirle a esa conchudez que descubriste lo que tú piensas, cómo tú te sientes y te puedes desahogar plenamente. Me has lastimado en estos y estos momentos de mi vida. ¿Cómo te sientes y qué piensas de eso? Y díselo. ¿Por qué te ha afectado tanto? ¿Por qué te ha afectado en tus relaciones, en tu desarrollo? ¿Sí? Entonces, ahora ustedes le van a hablar a ese enojo irresponsable que encontraste en alguien más. Le vas a decir lo que piensas de él, de eso, de ella, la conchuda, enojo, del que se lleva todos los méritos sin hacer nada, ¿no? ¿Cómo dijiste, Marcelo? El descarado, el desinteresado. Es lo que piensas. ¿Qué piensas? Lo que sientes, cómo te ha afectado, en qué te ha limitado, tus relaciones, en tus trabajos, en tus proyectos, cómo eso te ha afectado a tu vida. Díselo. Bueno, escríbeselo. Y este es el momento donde te desahogas. ¿Ya acabaste de hablar con el desinteresado, descarado, Marcelo? Ahora Sí. es tu momento de que tú le vas a hablar, le vas a decir lo que tú sientes, lo que tú piensas, y ahora sí, tienes toda la hoja para desahogarte. ¿Cómo te ha afectado ese comportamiento en tu vida, en tus proyectos? ¿No? Te reconocen a ti, no me reconocen a mí. Yo me llevo la chinga y tú los aplausos, ¿no? No sé si eso te suena familiar o lo que te venga, ¿no? O sea, tú desahógate, dile, o sea, en mi vida me has afectado de esta y esta manera, y en mis relaciones, y con mi mamá, y con mis parejas, y en mis trabajos, ¿no? Y además se siente de la patada, no me siento que me ahoga, que no sé, no sé lo que se te ocurra, ¿no? Lo que sientes y lo que piensas. Ya habló el descarado, el desinteresado, ahora tú vas a hablar. Ya habló la enojada irresponsable, ahora Lourdes le va a hablar. Ya le habló la conchudez, ahora Adriana le va a contestar y le va a decir en qué momento me ha afectado, en dónde me ha lastimado, por qué mi cuerpo se siente de esta manera, por qué pienso yo
que eso es algo que no es bueno para mi vida, cómo me mueven mis relaciones, mi trabajo, mis proyectos, ¿sale? Entonces, el que vaya terminando me va haciendo alguna señita para yo darme cuenta. Está por llegar, como dijera Beto el boticario, la hora cuchicuchi. Ujú. ¿Ya te acabaste de desahogar, Lourdes? ¿Todavía no? Más o menos. Más o menos. Síguele, síguele, dile. Sácalo. Como dice la canción, sácalo. Avienta todo lo que tengas, Adriana, que no te quede nada. Ándale, Marcelo. Al fin ese papel no sale de tu escritorio. ¿Listos? ¿Listos para la hora de la verdad? Muy bien. Ahora, fíjate lo que vamos a hacer ahora. Vas a revisar lo que pusiste cuando describiste a ese monstruo de la conchudez, del desinteresado, del irresponsable enojona. Vas a escuchar todo lo que te dijo, vas a leer todo lo que pusiste que tú crees que te dijo, ¿no? En ese diálogo donde le diste la palabra, y vas a cerrar los ojos, te vas a convertir en la conchuda, en la irresponsable, en el desinteresado, para que sientas lo que describiste que es ese comportamiento en ti. Simplemente cierren los ojos y empiecen a ver esa conchuda que está ahí adentro, esa enojona irresponsable, reprimida que está ahí adentro, ese descarado, desinteresado que está ahí adentro. Y vamos, con los ojos cerrados, a agradecerle a esa hermana irresponsable que nos permitió ver algo de nosotros, algo de mí, que yo no había podido ver, porque solamente en su reflejo lo pude reconocer. Y vamos a agradecerle a esa nuera conchuda que llega y ensucia mi casa y deja el tiradero para que yo lo recoja, que me está enseñando una parte de mí que yo no podía ver. Y vamos a agradecerle a ese desinteresado, descarado, que se lleva los aplausos mientras yo me llevo la chinga, ¿no? El reconocimiento. Le vamos a agradecer que nos está permitiendo algo que es mío, pero que no había podido ver. Entonces, simplemente cierren los ojos y véanse como ese descarado, desinteresado que son, esa irresponsable que está reprimida, esa conchuda que está ahí asfixiada. Simbólicamente, abrácense con ella, con la conchuda, con la irresponsable, con el desinteresado que somos. Abrácense, tal cual, abrácense. Abraza. Con los dos brazos. Abrázate fuerte.
Porque eso que encontraste, que describiste y que te habló, es lo que tenías escindido y reprimido de ti. Y estaba ahí por algo. Y está ahí porque tiene un mensaje que ya te dijo que necesita tener en ti para que puedas ser más responsable, para que puedas no ser conchudo, para que puedas estar sin esa falta de reconocimiento. Y ese era su propósito. Abrázala y en los ojos cerrados simplemente es: eso soy y lo puedo reconocer. No soy perfecto, pero este reconocimiento me hace mejor. Me hace bien saber que esto que es algo difícil, desagradable, vergonzoso, que puedo ver en otras personas, también está en mí. Y esto me va a hacer más empático. Me va a dar más ecuanimidad, más inteligencia emocional, porque voy a poder estar con este comportamiento de forma compasiva como estoy yo ahorita conmigo, porque también eso soy. También eso está en mí. Agradece y suelta. Una respiración profunda y suelto. Ya está donde tenía que estar. ¿Vale? Entonces, el ejercicio es para esto. ¿Cómo te sientes, Adriana, después de dialogar, de encontrar algo que está afuera y que resulta que está adentro y que ahora lo tienes de regreso, pero a su tamaño, ¿no? Ahora sí que controlado en la manera como te puede ayudar a que el buscar no exacerbar la conchudez te permita seguir haciendo cosas sin sentirte mal por la conchudez propia o la de los demás, ¿no? A lo mejor a veces también quieres o te gusta que te atiendan, o que alguien más lave los platos, o que alguien más, ¿no? Y está bien. Como tú a veces lo haces por alguien más. Pero no te Sí, juzgas. ¿Cómo estás, Marcelo? Más tranquilo, como con más paz. Puedo seguir haciendo lo que hago sin necesidad del aplauso. Y dejar que el otro sea y me recuerde que yo también quiero de repente ser un poquito más libre, ¿no? Dejar que los demás sean y yo ser. ¿Algo ibas a decir, Adriana, o Lourdes? Sí, yo, Adrián, Juan, Es que me habló el acaba de acueducto. llegar, sí, acaba de llegar mi hermana de Toluca, o al menos eso es lo que creo, o está a punto de llegar. Si me desaparezco será por eso. No te apures, estamos en la parte prácticamente final. La idea es que tuvieran esta experiencia e hicieran ustedes el ejercicio. Ajá. Ya lo demás, si quieres, si hay algo en la pantalla, en la grabación, lo pueden ver antes de que las dejemos en privado. Lo que hicieron es esto. Primero, si el proceso de cómo se forman las sombras es, primero pasan del ser, luego me genero una no relación con eso, no quiero saber nada de eso y lo mando como un objeto que está fuera de mí. El proceso de reintegración es exactamente al revés, por eso se llama 3-2-1. Empiezo encontrando eso que está fuera, que pude reconocer, y entonces lo genero de manera que pueda yo recuperarlo y pueda comunicarme con eso, para que pase del marco objetivo impersonal a un tema interpersonal.
de una manera más suave donde yo pueda captar el mensaje, el propósito de por qué ese comportamiento estuvo escindido y para qué lo voy a traer de regreso, qué es lo que me quiere decir y qué es lo que yo le quiero decir. Entonces genera una relación. Esa es la parte importante de la conversación. Y después lo recupero en mí porque me doy cuenta que yo soy eso. O que esa parte también está en mí, pero ya no está como un monstruo, ¿no? Que veo así en la proyección como en el dibujo, sino que ya está al tamaño de lo que yo puedo reconocer en mí. ¿Estamos? Otra forma de hacer el ejercicio, que también es muy efectiva, se llama la silla vacía. Pones una silla enfrente de ti y describes lo que escribiste como eso y se lo platicas. Mira, te veo así, eres así, me haces, ¿no? Estos son los sentimientos que me provocas, esto pasa con mi cuerpo, lo describes. Y después lo generas en una relación donde empieza a hablar. Y entonces te cambias de silla como si tú fueras eso, pones tu silla, queda vacía de frente a ti, y entonces empiezas a hablar como si tú fueras la sombra que descubriste, ¿no? ¿Qué es lo que te quiere decir? Después te cambias de silla, te regresas a la silla donde tú estabas y le dices lo que tú piensas de ella, ¿no? Y finalmente ya generas el proceso de reintegración ya tú en tu silla, agradeciéndole lo que te dijo y que se haya expresado para estar otra vez en su lugar contigo, ¿no? Esa metodología es la silla vacía y se hace verbal. Cuando hacemos talleres presenciales de sombra, pues lo hacemos así porque además tiene un tema más didáctico con las personas que están ahí alrededor, ¿no? Pero cuando es un tema que yo descubro en el día a día, la forma más efectiva es esta que acaban de hacer. Porque nos llevó 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, pero ya hiciste un trabajo que ya no te va a estar generando, lo van a ver ustedes en la siguiente semana, esto que trabajaron ya va a ser como algo que queda liberado. Entonces, cada vez que encuentren una sombra así en la parte cotidiana de la vida, les va a permitir ir tapando los agujeros para canalizar la energía hacia la parte de la plenitud, que es la naturaleza de su propia energía, ¿no? Digamos que vamos a ir quitándole las fugas a la tubería. ¿Cómo te sientes, Adriana? Bien, tranquila, relajada. ¿Te hiciste amiga de tu cochudez? Ya la abracé. Le dije, bienvenida, amiga mía. Bienvenida. De repente no es tan malo, ¿verdad? Está bien. Estás en tu casa. Estás en casa. Oye, me dijiste que no les mandé una grabación y creo que tampoco les mandé el manual de la sesión anterior, ¿verdad? Así es, sí. Entonces, les debo grabación sesión 10 y 11. Y manuales 10 y 11. Ok, mañana espero podérselos enviar. Ok, está bien. En este pre-work que van a tener aquí está lo que van a ver. Están dos videos muy padres. Por un lado, este que dice Diane Musho Hamilton, y es una experta, una facilitadora, como lo estoy intentando hacer ahora yo. Esta es una chica que lo hace muy bien y hace sesiones de grupo. Entonces, encontré un video donde ella está con un grupo para que ustedes lo puedan ver. Es chiquito. La película está espectacular. La película es una película sobre las sombras. Vienen varias partes, pero según yo, como se los puse, van a ir pasando de una parte a otra prácticamente sin darse cuenta. Está muy bien hecha. Creo que les puede ayudar en la parte pedagógica del programa. Y les mandé, les voy a dar una liga que está hasta arriba que dice psicología.com de diálogo de voces, como preparación al siguiente tema. Si es demasiado trabajo, me doy con que vean la película. Está muy bien hecha. Muy bien. La tarea importante que no está aquí, pero que la voy a poner también, es que
el ejercicio de esta semana es reconocimiento de sombras. Ujú. Maravilloso. Y cuando menos, gestionar alguna de esas que reconozcan. Ujú. ¿Vale? O sea, el trabajo de Sí. esta semana es estar atento de dónde puedo encontrar material de sombra. Cualquier cosa que me cause una reacción desproporcionada. Ok, Positiva o negativa, ¿eh? ok. Las positivas van a tener que ver con sombra blanca, que se trabajan igual, y las oscuras con temas de Ya vergüenza. llegó mi hermanita. Sí. Ay, saludos a tu hermanita, Lulu. Sí. Y aquí ya Qué está. emoción. Y ya el tema 13, después de diálogos de voces, no va a ser la inteligencia emocional. Vamos a empezar un poquito con el tema de mindfulness integral. Entonces ya estoy compactando las 3 sesiones de inteligencia emocional en 2 para Muy poder bien. meter este nuevo tema. ¿Vale? Ok, muy bien, Entonces Juan. ya en lo que les voy a mandar del manual ya va a ir corregido. Perfecto. Nos despedimos. ¿Algo que quieras cerrar con una frase o un comentario corto donde enfoques tu aprendizaje de hoy, Adriana? Solamente el pensamiento de que ahora sí, como, todo depende por el lente con el que se mire, o como dice la frase. Sí. La conchudez ya no era tan fea, ni tan horrible, ni tanto. Entonces es un buen aprendizaje, pero me encantó el procedimiento, la forma de reconocer, de integrar y de aceptar para luego poder superar y seguir adelante. Muy buena técnica. Yo pienso que eso me va a ayudar bastante y me va a ayudar a reconocer más sombras todavía. Padrísimo, buenísimo. Sí. Y esta es una base fundamental junto con aprender a hacer una meditación completa, plena, para el proceso de desarrollo que están ustedes iniciando, cualquiera que sea su proyecto de vida o proyecto profesional que vamos a ir matizando y viendo, ¿no? Sí. Gracias, Adriana. Marcelito, ¿qué te llevas? ¿Verdad? Me gustó mucho el ejercicio y creo que debo estar atento a esas reacciones desproporcionadas para identificar esas sombras, ¿no? Ujú. Porque a veces pasan desapercibidas, ¿no? Se enoja uno mucho y luego ya lo das como algo natural y normal, pero lo importante es reconocer eso, por qué tuviste esa reacción desproporcionada, para tratar de gestionarla Ujú. en tu... Con la práctica van a ver que esto lo van a hacer de una manera muy, muy sencilla, muy rápida. Te digo, no son temas de más de 15, 20 minutos, pero es algo muy complicado, pero van a ir sintiendo cómo esto va ayudándoles o nos va ayudando a todos en el crecimiento, en el desarrollo que estamos buscando. Sin esto, la meditación, por profunda que sea, no nos permite salir del mismo nivel de desarrollo en el que estamos. ¿Sí, Lourdes, adelante? Sí, yo me llevo el compromiso de hacer la tarea y en el acto, ¿sabes? Escribirlo. Ah, muy bien. Buenísimo. Sí, eso es muy importante porque sí, no podemos gestionar lo que no reconocemos. Entonces, en el momento que lo apunto, ya está en el software. Ya. Ya vi tu hermanita, muy bien. Ella no es la irresponsable descorazonada, ¿no? ¿Verdad? Se vino desde Toluca hoy para ver a su hermanita. Qué chulada, qué bueno. Pues disfruta a tu hermana, disfruten de su fin de semana y a todos un abrazo. Les mando las tareas pendientes y cuídense mucho. Ok, buen fin de semana Gracias, para Juan. todos. Gracias, Juan. Gracias a todos. Bye.